a desarrollar. Hoy vamos a ver otro mandamiento de Jesús que tiene por nombre o por frase, cuidado con los falsos profetas. Esto es uno de esos mensajes que no me gustan mucho porque hay que hablar de otros, no me gusta mucho hacerlo desde aquí, pero es necesario, tenemos que hablar de otras personas. El pasaje se está basando, o el mensaje se basa en Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Lo voy a leer. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Señor, venimos a entregar hoy delante de ti este tiempo para que seas tú el que nos hable y nos dé discernimiento y nos des la habilidad de poder ver, descubrir y luchar contra aquellos que quieren negarte a ti, que quieren engañar a otros, haciéndose pasar como hijos tuyos. Háblanos, Señor, por favor, te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. La cualidad del carácter que hoy vamos a desarrollar o que vamos a ver tiene que ver con estar alertas. Un carácter como el de Jesús siempre está alerta a lo que va a suceder. La cualidad que debemos desechar es descuidados. No debemos ser descuidados con lo que pasa a nuestro alrededor. Así es que tenemos que aprender a mantenernos alertas y el Espíritu Santo nos ayuda para hacerlo. Es algo bueno que no depende solamente de nosotros, sino que el Espíritu Santo nos alerta y nos avisa. El reino de Dios tiene un enemigo feroz. Todos lo conocemos, Satanás. Dios le ha dado cierta autoridad para que él pueda librar una implacable guerra contra Dios y contra todos aquellos que siguen a Dios. Él tiene cierta autoridad delegada por Dios. Su arma principal es el engaño. Él trata de engañar. Su objetivo principal es dividir, separarnos de Dios, separarnos entre nosotros. La destrucción también es parte de su objetivo. Esa división genera destrucción del cuerpo de Cristo. Para hacer esto, Satanás está mandando al mundo a otros demonios, a otros seres angelicales, ángeles caídos, que les llamamos demonios, y ellos hacen su tarea metiéndose en nuestras mentes y tratando de distraernos. Es por eso que el apóstol Pablo advierte al pueblo de Dios, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13. Tales individuos, aquellos que se dejan guiar por estas influencias satánicas, son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Es decir, el apóstol Pablo estaba diciéndole, ¿sabes qué? Hay entre nosotros personas falsas, demonios disfrazados de ángeles de luz, personas que se llaman apóstoles de Cristo y son en realidad seguidores de Satanás. Y eso hoy sigue siendo vigente. En todos lugares y en todos lados hay. Y gracias a Dios, hasta ahorita creo que puedo decir que los que estamos aquí, por lo menos yo no conozco a nadie que seamos así, pero no estamos exentos de que Dios vaya a permitir que alguien venga aquí y trate de destruirnos y trate de dividirnos. Y tenemos que estar preparados para eso. Nuestra responsabilidad entonces como siervos e hijos de Dios es crecer en madurez, crecer en conocimiento de su palabra, para que estemos preparados para reconocer a estos falsos profetas
a estos falsos maestros y para que no caigamos en ninguna forma de ese engaño que ellos están tratando de hacer. El apóstol Pedro también mencionaba algo de esto, primera de Pedro 5, versículo 8 en adelante. Practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. No es nuevo y no somos los únicos. Pero así como otros están sufriendo, nosotros vamos a sufrir, y así como otros están resistiendo, nosotros tenemos que resistir. ¿Qué nos toca hacer? Mantenernos firmes en la fe. Y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Pero déjame hablarte un poquito de algunas cosas de estos falsos profetas, falsos maestros y falsos apóstoles, para que nos ayude a distinguirlos, y después vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros. De acuerdo con el Antiguo Testamento, vamos a hablar un poquito de los falsos profetas. De acuerdo con el Antiguo Testamento, los falsos profetas florecieron durante los tiempos de apostasía del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se alejaba, apostasía es darle la espalda a Dios, es negar a Dios, es llegar a maldecir a Dios. Entonces, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá y las tribus después le dieron la espalda a Dios, en ese tiempo Dios permitió que se levantaran falsos profetas por la misma negación del pueblo. En esos tiempos el pueblo estaba temeroso, el pueblo estaba confuso. Querían buscar a Dios, pero seguían aferrados también a sus deseos y pasiones. Y buscaban a veces una manera de tratar de llegar a Dios, pero a través de otros dioses. ¿Se acuerdan? El mismo Aarón cayó en eso cuando iban en el desierto. Si tú lees el pasaje, dice que ellos estaban adorando a Dios a través del becerro. No es que tenían otro Dios. Ellos no estaban pensando eso en mente, pero querían una imagen de Dios. Y dice, cuando fundí todo y saqué, salió un becerro. Como que esa fue la imagen que Dios quiso darnos. Y estaban adorando a esa imagen. Así es que aunque ellos tenían ese pensamiento de que necesitamos de Dios, se aferraban a lo que tenían y a lo que querían. Entonces, no se volvían de sus malos caminos, seguían profanando el nombre de Dios. Satanás aumentó todavía eso con la libertad que Dios les dio, mandando estos falsos profetas que aseguraban al pueblo: no te preocupes, todo va a estar bien, Dios no se va a enojar contigo, Él te va a recibir. Él te va a aceptar, tú puedes seguir haciendo esto que estás haciendo. Así es que ellos no dejaban sus caminos. Y esto es algo que sigue hoy en día. Hoy en día tal vez no tan marcado como era en aquella entonces, que eran más religiosos, si pudiéramos decirlo, porque hoy hay un libertinaje muy grande. Pero ese libertinaje marca que la gente tiene otros dioses que no son Dios, pero todos le quieren llamar Dios, o algunos le quieren llamar Dios. Algunos niegan a Dios rotundamente, otros dicen, no, es que Dios está en todas partes, Dios está en todas las religiones, Dios está en todos los lugares, así es que yo puedo llegar a Dios de una manera diferente a la tuya. Es decir, no por medio de Jesús, sino por cualquier otra cosa. Y es lo mismo entonces que estaban haciendo ellos, queriendo llegar a Dios, pero sin separarse de sus malos caminos. Y hoy lo seguimos viendo todos los días. Estos falsos profetas que siguen estando entre nosotros tienen algunas características especiales. Número 1, y si tienes tu hojita para que puedas ir poniendo, donde dice falsos profetas, es el inciso A. Estos falsos profetas son exhibidos por sus propias profecías. Es decir, lo que ellos dicen es lo que los exhibe como falsos profetas. Hay dos maneras en que nos podemos dar cuenta de esto. Una es que sus profecías no se cumplen. Lo que ellos dicen no se cumplen. Sabemos que Dios ha hecho milagros. Saraí es un milagro para nosotros. Una vez una persona fue a orar a la iglesia allá en Monterrey y lo llevó otra persona porque era un profeta.
Entonces estuvo ahí una pequeña reunión, gracias a Dios éramos pocas personas, y él después quiso dar su palabra y quiso decir cosas, pero se dio cuenta como que no recibimos con mucho agrado lo que decía, y al final como que quería imponer un poquito más. Y ya cuando íbamos de salida, se acercó conmigo y me dijo, pastor, déjame te digo que tu esposa se va a embarazar y va a tener un hijo. Y le dije, bueno, pues está bien. Ella está operada, cauterizada y cortada, así es que si ya teníamos a nuestros 2 hijos, así es que le dije, bueno, si lo que tú dices se cumple, entonces tú eres un profeta de Dios. Si lo que tú dices no se cumple, entonces eres un mentiroso. Se me quedó viendo, no dijo nada y se dio la media vuelta y se fue. De eso hace 18 años, más o menos, y no ha pasado nada. Seguimos. Yo sé que Dios hace milagros como Saraí, pero hasta ahorita puedo decir que ese hombre era un mentiroso, porque no ha cumplido lo que decía. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas, no le escuches. Para esto tenemos que dejar pasar un tiempo. Si alguien viene y nos dice algo, tenemos que pedir discernimiento al Espíritu Santo para poder decirle, ok, voy a esperar que se cumpla lo que te diga. Si puedes decirle, dime para cuándo. Si Dios te dijo, dime un tiempo estimado para hacerlo. A veces los profetas decían, Elías dijo, no va a llover por 3 años y medio. Dijo la cantidad, uno de ellos lo dijo y después pasaron 3 años y medio y dijo, ahora va a llover. Dios les hablaba puntualmente. Número 2, además de que sus profecías no se cumplen, sus profecías se oponen a la verdad, van en contra de la verdad. El mensaje de Dios declara la necesidad de arrepentimiento de las personas y advierte a las personas sobre un juicio que viene. Dios va a venir un día y va a hacer juicio, necesitas estar preparado para eso. A mucha gente no le gusta escuchar ese mensaje, no le gusta decir que le digas tienes que arrepentirte, Dios te va a juzgar, no les gusta, quieren que le digas Dios es amor, Dios te va a todo muy bien. Y los falsos profetas aprovechan esto para decirle a la gente lo que quieren escuchar. Y la gente se emociona con eso. Mira lo que dice Jeremías 14, versículo 15 y 16. Por eso así dice el Señor. En cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado, y que además dicen que no habrá espada ni hambre en este país, ellos mismos morirán de hambre y a filo de espada. Y el pueblo al que profetizan será arrojado a las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada, y no habrá quien los entierre, ni a ellos, ni a sus esposas, ni a sus hijos, ni a sus hijas. También les echaré encima su propia maldad. Es decir, el profeta que habla palabra que no es de Dios va a sufrir su propia consecuencia, y aquel que le crea a ese profeta va a sufrir la misma consecuencia también. Así es que, bueno, una manera de reconocerlos es que no se cumple lo que dicen y se oponen a la verdad, no hablan lo que Dios quiere que hable. Si un profeta, hoy en día, la única profecía que falta por cumplirse es que Cristo venga por segunda vez. Y si alguien va a hablar de eso, solamente tiene que hablar de eso. Pero no hay mucho que decir, solamente hay que decir Cristo viene otra vez. Porque no puedes decir cuándo, nadie lo sabe. Si alguien te quiere predecir el futuro, hay gente que tiene visiones, claro, hay gente que tiene visiones. Hay gente que tiene un discernimiento especial, definitivamente que sí. Dios les da esos dones. Pero una cosa es ese discernimiento y otra cosa es cuando te quieren adivinar el futuro. Y tú lo sabes porque generalmente las personas te van a decir algo que te agrada, que te va a ir bien, algo que te pueda mantener cerquita de ellos para que le sigas alimentando su ego. Ok, inciso número B, hablando de los falsos profetas, los motiva el dinero. El inciso número B es que los motiva el dinero.
Segunda de Pedro 15, han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Le gustaba que le pagaran por profetizar. Judas, versículo 11, hay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Pedro, 100 años, 60, 70 años después de Jesús, que está escribiendo esto, está haciendo referencia todavía a los tiempos de Moisés, a 1000 y pico de años antes de eso. Es decir, esto siempre ha habido. Y como lo hubo en el tiempo antiguo y lo hubo en el tiempo de Pedro, también lo hay hoy. Tú te puedes dar cuenta porque un buen profeta habla de Dios sin interés. Un mal profeta busca una remuneración. Y agarran pasajes de la Biblia, el buey es digno de que lo alimentes. Y se agarran de ahí como para decirle, tienes que darme. Y algunos piden bastante. No me voy a meter en eso. Número C, inciso C. Estas personas desean popularidad. Si tratas un poquito con ellos, tú te das cuenta que lo que quieren es que los reconozcas y que les des un lugar. Lucas 6:26. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Los verdaderos profetas fueron perseguidos, los falsos profetas eran puestos en lugares especiales. Porque a la gente le gusta escuchar lo que ellos dicen. Así es que es una manera en que puedes identificarlos. Falsos maestros, vamos a hablar 3 cosas de los falsos maestros. Estas personas, sobre todo los maestros, los profetas andan de lugar en lugar. Los falsos maestros, así como los apóstoles, ahorita vamos a ver también, se infiltran en las iglesias para tratar de enseñar doctrinas falsas. ¿Quiénes son los más vulnerables para estos falsos maestros? Inciso A, los espiritualmente inmaduros. Aquellas personas que todavía no conocen mucho del Evangelio, que no tienen una relación muy firme con Dios. Estos falsos maestros son como los leones que andan buscando en las presas, en las manadas, y buscan al más débil, al enfermo o al que está lastimado o al chiquito. Los lobos también empiezan a acorralar a las manadas hasta que aíslan a una presa y generalmente la más débil, la más vulnerable. Cuando ellos vienen empiezan a buscar quién es el más débil. O van con los niños y empiezan a meter con ellos falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Inciso B, los que no resuelven sus culpas. La culpa obstaculiza nuestra relación con Dios y nuestra relación con otras personas. Cuando tú te sientes culpable, tú te empiezas a encerrar en ti mismo. Tú no buscas a Dios y tú no buscas a otras personas. Y eso es un gran peligro espiritual. La culpa trae consigo condenación y trae una disposición en nuestro ser a distorsionar la verdad para poder justificarnos, para acomodarnos en nuestros pecados que nos están produciendo culpa, pero para que no se sienta tan dura. Entonces buscas cómo justificarte. No la confiesas, la guardas y buscas cómo acomodarte. ¿Me estoy explicando con eso? El plan de Dios para tratar con la culpa es la confesión de pecados. Tienes que arrepentirte, clamar a Dios para que Él nos limpie de nuestro pecado y nos libre de la consecuencia del pecado, sobre todo la consecuencia eterna, y que nos ayude para hacer lo correcto que tenemos que hacer, sobre todo si hay una relación con otra persona, hacer lo correcto con esas personas, pedirles perdón, servirles como íbamos a servirles. Entonces, si no resolvemos nuestras culpas, eso va a empezar a generar un problema espiritual, nos va a traer condenación y al sentirte condenado vas a tratar de acomodarte para que no te sientas tan mal. Y número 3, los que más son vulnerables contra estos falsos maestros son los que rechazan la verdad. Ahora, esto puede ser una escalerita. Una persona inmadura, cuando viene un falso maestro y empieza a hablar de una falsa doctrina,
lo acomoda para decirle, tu pecado no es tan grande. No, no, no. Grande el de aquel. Y te empieza a comparar con otros y te hace que tú no eres tan malo. Entonces, sí, cierto, pues lo que yo hice no es tan mal. Entonces te empiezas a relajar con eso. Y lo tercero que haces, además de que eres inmaduro, rechazas la culpa, no resuelves tu culpa, no pides perdón, entonces empiezas a rechazar la verdad. Cuando el pastor te predica, cuando el maestro sano te predica, cuando el líder que te está discipulando te está predicando, empiezas a rechazar la verdad. Los más susceptibles a estos falsos maestros son aquellos que aún y que han escuchado la verdad, la han rechazado, a veces inmediatamente y a veces después de un tiempo. Cuando una persona rechaza la verdad, Dios mismo entonces también lo rechaza, como lo podemos ver en Romanos capítulo 1, y ahorita voy a leer otro pasaje. Cuando salió la película El Código Da Vinci, habíamos tenido una cierta capacitación para con nuestros jóvenes, y resulta que un domingo saliendo de la iglesia, yo veo que los jóvenes se están poniendo de acuerdo, a veces iban a comer y se quedaban ahí cerca de la iglesia para después venir al grupo de jóvenes que era el domingo en la tarde. Es decir, llegamos a la iglesia a las 9 de la mañana, escuela dominical, a los servicios, iban a comer y los jóvenes regresaban a las 4, 4:30 para tener su reunión de jóvenes. Terminaban a las 6, se quedaban platicando, cantando, y a las 7 teníamos un servicio en la noche. Ese día ellos estaban planeando en lo que iban a comer, iban a ir a comer a un cine. Entonces había películas desde las 2 de la tarde y se nos alcanza muy bien para ir al cine, ver la película y regresar con los jóvenes. Y querían ir a ver la película del Código Da Vinci. Por gracia de Dios, me acerqué con ellos, escuché lo que estaban haciendo y les pedí que no fueran, que me dieran tiempo primero para platicar con ellos. Y por 2 semanas estuvimos preparando un material para hablarles a los muchachos sobre la verdad, para que después de que hablaran de eso pudieran ir a ver la película. El problema es que cuando tú le dices a una persona, o cuando una persona recibe cierta información, sea cual sea, si va a recibir una información contraria a esa, la segunda información, la que llega después, siempre es cuestionable. Es decir, los jóvenes sobre todo aceptan lo primero que les llama, y sobre todo cuando es bien presentado como una película de Hollywood, que te lo presenta muy bien y muy creíble. Si ellos hubieran ido a ver esa película y después les decimos, ¿sabes qué? Eso es mentira, ellos iban a decir, ¿por qué? Dígame dónde, demuéstreme por qué eso es mentira. Y es más trabajo tener que convencerlos que si primero les enseñamos la verdad y les dijimos, mira, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que se dice de Jesús, esto es lo que enseña la Biblia. Cuando fueron a ver la película, entonces lo que hicieron fue preguntar, ¿y cómo dicen esto? ¿Y por qué dicen esto? ¿Y de dónde sacan que dicen esto? Entonces ya lo que fue cuestionado fue la mentira y no la verdad. Así es que cuando uno es inmaduro, cuando uno no resuelve sus culpas, uno empieza a rechazar la verdad, porque empiezas a creer más lo que te dice otros. Y si te lo dicen primero otra vez, empezamos a tener problemas. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20-21. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haberlo conocido, después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Hay gente que recibe y se aleja. Hay gente que primero recibe la mala noticia y cuando recibe la buena noticia por eso la rechaza. Tenemos que estar atentos y tener cuidado con eso porque algún día pueden llegar falsos maestros que nos quieran engañar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 dice, el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean la mentira.
Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Después de que te alejas de Dios, Dios te va a dejar también. Es lo que está diciendo Él. Él no te va a obligar a que vengas con Él. Número 3, falsos cristos o falsos apóstoles. Estas personas, lo primero que hacen es que otra vez se infiltran también en las iglesias, sobre todo o en organizaciones, y engañan a la autoridad o tratan de engañar a la autoridad. Ese es el inciso A. Tratan de engañar a la autoridad. Atacan a los líderes, atacan a los que tienen cierta jerarquía o cierta responsabilidad ante los otros. Se convierten en portavoces de los demás para empezar a atacar a estas personas y no les da ningún temor empezar a hablar y a señalar. Son muy inteligentes, usan sus habilidades con propósitos engañosos, son maestros del debate y tienen mucha labia para hablar y saben cómo utilizar la lógica para llegar a conclusiones falsas. Es difícil tratar con ellos porque tienen mucha sagacidad dada por Satanás. Judas capítulo 1, versículo 8, de la misma manera estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Versículo 16. Estos individuos son refunfuñadores y criticones. Se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Saben cómo meterse para empezar a ganarse el favor de algunos y poder destruir y tumbar a los que están arriba. Entonces, los falsos cristos o falsos apóstoles engañan a la autoridad. Inciso B, ridiculizan los estándares de Dios. Los minimizan, los bajan. Al igual que los falsos profetas, estos aprueban lo que Dios aborrece. Hablan en contra de lo que Dios dice y le enseñan a las personas, les dicen a las personas, está bien que hagas eso, no pasa nada. Dios no te lo va a exigir. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Primero le embabucó con una lógica muy buena, diciéndole que Dios les dijo que no coman de ningún árbol. Está usando las mismas palabras, pero en un orden diferente. Y Eva le dijo, no. Dios me dijo que podemos comer de todos los árboles. Solamente de ese árbol no podemos comer. ¿Y qué le dijo Satanás? Eso es mentira. Dios sabe que el día que comas vas a ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Y eso fue lo que atrajo a la mujer. La engañó de esa manera. Es decir, estas personas son inteligentes para cambiarte la verdad y hacértela creer de otra manera. Y hoy en día, sobre todo con nuestros jóvenes, no está tan mal andar de parranda, no está tan mal andar a altas horas de la noche. La Biblia dice que Satanás es el rey de la noche. La Biblia dice que la noche fue hecha para dormir. Sí es cierto que nuestra cultura nos ha llevado a ciertas cosas, pero debemos de tener mucho cuidado, porque ahí es donde él más se mueve. No es malo hablar de cierta manera, no es malo ver cierto tipo de películas, no es malo tener ciertas actitudes, porque todo eso ha sido ahora transversado y cambiado por Satanás. Segunda de Timoteo 4:3. Llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Les dije, creo la semana pasada, o no sé si lo comenté en algún grupo, que me llegó por Facebook una foto que dice, hemos cambiado esto por esto. Y la primera foto era una foto de una familia, papá, mamá con sus niños tomados de la mano en un parque jugando. Y la segunda eran homosexuales besándose y teniendo sus meetings. Y dice, a esto ahora le llamamos malo, anticuado, y a esto le llamamos bueno, la modernidad. Es lo que estos falsos apóstoles han hecho, falsos cristos han hecho.
decirle a la gente, las cosas han cambiado, ahora esto está bien, eso ya es antiguo. Ridiculizan los estándares de Dios. Inciso C, son moralmente corruptos. Este es un punto muy importante para poder reconocerlos a ellos. Pablo exhortó a Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy estamos viviendo ese tipo de cosas. Desde hace tiempo lo estaban viviendo, en aquellos tiempos también lo había. Por eso Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Por eso Dios destruyó el mundo en el tiempo de Noé. Hoy lo seguimos experimentando. Y estas personas enseñan eso. Son moralmente corruptos. Van en contra de lo que Dios dice. Inciso D. Están vacíos de un poder espiritual. Tienen un poder demoníaco, pero no es un poder espiritual que venga de Dios. Debido a su corrupción moral, no tienen la capacidad de poder dirigir a otros a una vida victoriosa, una vida en gloria de Dios. En realidad, no intentan ellos librar a nadie de la lujuria de la carne, del deseo y de la pasión de la carne, sino que su mensaje es excusar esa lujuria, esa pasión para que la puedas disfrutar. Es lo que ellos hacen. Jesús reprendió a estos falsos, a esos farsantes, así como Dios lo había hecho con los profetas. Si tú vas a la escritura en Mateo 23, versículo 27, Jesús les dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Algo muy similar Dios le decía en la antigüedad a través de Jeremías. Algo insólito he observado entre los profetas, Jeremías 23:13, entre los profetas de Samaria. Profetizaron en el nombre de Baal y descarriaron a mi pueblo Israel. Y entre los profetas de Jerusalén he observado cosas terribles. Cometen adulterio y viven en la mentira. Fortalecen las manos de los malhechores. Ninguno se convierte de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma. Los habitantes de Jerusalén son como Gomorra. Es decir, lo mismo que Jesús les decía hace 2000 años, Dios se los dijo hace 3000 años. Estos hombres son corruptos, moralmente corruptos, niegan la verdad de Dios y enseñan a los hombres a que lo nieguen también. Inciso E, producen malos frutos. Debido a todo lo anterior, no tienen poder espiritual, son moralmente corruptos, rechazan la verdad de Dios, no pueden producir algo digno de gloria para Dios. No pueden producir frutos dignos de Dios. Lo leímos en el pasaje de Mateo al principio, el primerito que te leí. Por sus frutos los vas a conocer. Ellos no pueden producir buenos frutos. ¿Cómo respondemos a estos falsos profetas, a estos falsos maestros? ¿Se te perdió una, Tere? ¿Cuál? El D. Están vacíos de poder espiritual. Están vacíos de poder espiritual, no tienen poder de Dios. ¿Cómo respondemos a estos farsantes? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Este mandamiento que Jesús nos está dando es sumamente importante para nuestra vida. Si no nos mantenemos firmes, en constante guardia contra estas personas, la obra espiritual que alguien edificó sobre nosotros o la obra espiritual que nosotros estamos edificando
En otros, claro, a través del poder del Espíritu Santo. Si no estamos atentos a eso, puede ser esa obra lastimada. Si tal vez, como dice por ahí la Escritura, la salvación no se llegue a perder, tal vez se vaya a vivir una vida muy pobre espiritualmente hablando, una vida triste, una vida difícil, una vida siempre luchando, sin paz. Salva, pero una vida difícil. Porque estas personas es lo que vienen a hacer. Así es que, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Inciso A. Debemos repelerlos a ellos. Debemos repelerlos por la fe o en la fe. Tenemos que ellos se reboten con nosotros. Alguien decía, estas personas son como los virus para el cuerpo. Si tú dejas que un virus llegue y tu cuerpo no está preparado, está débil, el virus se propaga fácilmente. En cambio, si tu cuerpo está preparado, si tomas vitaminas, si te pusiste las vacunas necesarias para hacerlo y tu cuerpo está fortalecido, cuando llegue la bacteria va a rebotar, no va a poder multiplicarse. Nosotros tenemos que aprender a estar fortalecidos, a estar maduros en nuestra fe, a estar firmes en nuestra fe. Cuando digo maduro, no quiere decir que conozcas más de Dios. No quiere decir que antes tengo que llegar a como Joseph, que conoce todos esos versículos de la Biblia y cómo lo enseñan. No, se trata de que tu relación con Dios, tu fe en Dios esté firme. A que tú le creas a Dios y nada te separe de eso. Eso nos protege, que sepas que el Espíritu Santo está en ti y estés dispuesto a obedecerlo y estés dispuesto a someterte a su autoridad, para que cuando vengan esos virus, malos profetas y malos cristos, tú los puedas rechazar, porque tu cuerpo natural, espiritualmente hablando, está preparado para rechazarlos. Una cosa que podemos hacer también es el inciso B. Probamos a esos espíritus. Tal vez nosotros seamos ciegos, no sabemos quién es la persona que es así, no sabemos quién es el que puede ser, pero los puedes probar. Si ellos vienen y quieren enseñar algo, si ellos vienen y quieren decir algo, a medida de que los vamos conociendo, con nuestra fe fortalecida, vamos a ser capaces de discernir si lo que está diciendo está bien o no está bien. El Espíritu Santo te lo dice. Cuando hay alguien que te dice algo, Gustavo Junior me ha dicho algunas cosas y eso me agrada mucho. Gustavo, papá, me acaba de decir una anécdota también que acaba de vivir. Cuando alguien te empieza a explicar algo y tú dices, hay algo que no me cuadra. Ya estoy leyendo la Biblia, ya estoy leyendo más de Dios, conociéndolo, y hay algo hay algo dentro de mí que me dice, eso no está bien. Y ya después de que lo platicamos y pudimos los tres corroborar exactamente, eso no está bien. La Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Es decir, el Espíritu Santo te ayuda a que tú disciernas y puedas detectar eso que está diciendo no es cierto. Los podemos exhortar para que se corrijan, si Dios les llama lo van a hacer, o para que se sientan exhibidos y sepan que aquí no pueden traer esas cosas. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Queridos hermanos, no crean cualquiera que pretenda estar inspirado no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Es decir, no te tienes que preocupar. Dios está contigo. Tenemos que estar alertas para poder descubrirlos. Una pregunta que tú puedes empezar a hacerles es que te hablen de Jesús. Cuando dice aquí,
que los profetas, a todo profeta que, todo profeta que reconoce, versículo 2, que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Cuando dice que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, tal vez alguien te puede decir, sí, pues bueno, Él vivió hace 2000 años y la historia lo dice, y te pudieran engañar con eso. No se trata solamente de que te digan que Jesús existió. El hecho es que dicen, todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es que Dios se tomó un cuerpo. Tiene que reconocer que ese Jesucristo es Dios, no solamente una persona más en el mundo. ¿Me estoy explicando? Para que tengamos cuidado con eso solamente estas personas tienen que reconocer que Jesucristo es Dios. Estas personas tienen que reconocer que Jesucristo es su Señor. Ya se los he dicho varias veces y nunca me canso de decir esto. ¿Se acuerdan? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo, no es cierto. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Te lo puedo decir casi de memoria, pero necesito confirmar que sí es el pasaje que quiero. O es Primera de Corintios. Dame un momentito porque ya el alemán me empieza a hacer estragos. No es ese, espérame, lo estoy buscando. 3, entonces. Si no, ahorita te lo voy a decir así a como me lo sé, pero siempre batallo con este versículo porque dice, nadie puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y nadie puede decir que Jesús es anatema si tiene el Espíritu. Estoy parafraseándolo un poquito. Pero lo que está diciendo es que nadie puede decir que Jesús es su Señor si no tiene el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede decir Jesucristo es mi Señor. Y una persona que tiene el Espíritu Santo no puede maldecir a Jesús. No puede simplemente. El Espíritu no te deja hacerlo. Entonces, por eso, a eso estoy tratando de llegar. Podemos probar a los espíritus, tratando de decirles, yo quiero escuchar con tu voz que Jesús es tu Señor. 12:3, Primera de Corintios, no segunda. Primera de Corintios 12:3, déjamelo, busco y te lo leo a como dice la Reina Valera. Gracias, Vania. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie que hable por el Espíritu puede decir Jesús está equivocado. Nadie que hable te lo voy a poner de esta manera, nadie que hable por el Espíritu puede decir, bueno, mira, lo que dijo Jesús con eso no era exactamente que te tenías que arrepentir, era que podías dejarlo pasar. Nadie puede transgiversar las palabras de Jesús y decir que es un mentiroso, que es un maldito, si tiene el Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo da testimonio de que vive en nosotros. Si una persona tiene el Espíritu Santo, tú vas a poder recibir su testimonio. Por eso es que dice, podemos probar los espíritus. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo obtenemos este discernimiento? ¿Cómo repelemos a estos falsos profetas, maestros y cristos o apóstoles? Inciso C, creciendo en la fe. La primera espero que la hayas puesto. Repelemos por la fe, probamos a los espíritus, inciso B. Inciso C, creciendo en la fe. Por eso, esa es parte de nuestra misión. ¿Te acuerdas? Nuestra visión es vivir en la tierra como si estuviéramos en el cielo. El cielo en la tierra, esa es nuestra visión. Poder sabernos ya en la presencia de Dios. ¿Cómo vivimos esa misión y la vamos a estar cumpliendo día a día? Creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 14. Así ya no seremos niños,
zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad en amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cómo crecemos en la fe? Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Punto número 1, leyendo la palabra de Dios. Leyendo, estudiando, meditando, memorizando la palabra de Dios. Punto número 2, orando, hablando con Dios. Teniendo una relación con Él, porque Él te habla también y tú puedes escuchar su voz. Y su espíritu te dice y te habla y te hace percibir y sentir lo que Él quiere que hagas. Punto número 3, teniendo un compromiso de vivir en santidad. Es no solo leer la Biblia para llenarte de información, no es solo orar, entre comillas, para que sea un monólogo en el que le estás pidiendo a Él. Es un compromiso de decirle, sé quién eres, creo quién eres y me voy a someter a tu autoridad y quiero vivir de una manera en la que tú lo mereces. Una persona apartada para ti, una persona santa. Y número 4, congregándonos para ayudarnos unos a otros a vivir en esa santidad, para ayudarnos unos a otros a leer la palabra, para ayudarnos unos a otros a orar, para ayudarnos unos a otros a generar ese compromiso. El apóstol Pablo decía, si sacas un carboncito de los demás que están juntos, pronto se va a apagar. La vida cristiana no se puede vivir sola. Se debe vivir en comunidad. Para mí ese es uno de los puntos de por qué Jesús le dijo a María en la cruz del Calvario, María, he ahí tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. No pueden estar solos, necesitan estar en familia. María, no te sientas sola. Sus hijos no creían en él. No dice cuándo los hermanos de Jesús vinieron a creer en él. Los apóstoles lo abandonaron, menos Juan. Es decir, no están solos, están en familia. Así es que tenemos que aprender a que tenemos que juntarnos, congregarnos. El domingo, el día del Señor, entre semana, cuando hacemos alguna actividad, somos una familia. Ten cuidado con los falsos profetas, ten cuidado con los falsos maestros, ten cuidado con los falsos apóstoles. Si Dios va a hacer su obra en esta iglesia, no debemos dudar de que tal vez Satanás quiera mandar a alguien para hacer esa obra. Y tenemos que estar preparados. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tus advertencias en tu palabra, para que no seamos ingenuos de que todas las personas son buenas personas. Lamentablemente existe el mal, lamentablemente hay gente que no te ama, hay gente que no te quiere, hay gente que te aborrece y te desecha. Y no contentos con eso quieren que otros también lo hagan y quieren arrastrar con ellos. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra, ayúdanos a crecer en relación contigo y ayúdanos a estar preparados para que en el momento preciso podamos ser instrumentos de la defensa del Evangelio, de la defensa de tu nombre, aunque tú no necesitas a nadie, Señor, porque tú te puedes defender, pero yo creo que es algo que tú quieres hacer en nosotros porque eso nos ayuda a fortalecer también la fe y eso nos ayuda a compartir nuestra fe. Danos discernimiento, danos sabiduría, danos sagacidad. Madura nuestra fe, fortalece nuestra fe que nos has dado. Danos inteligencia. Guarda tu palabra en nuestra mente y corazón. Y úsanos, Señor, para defendernos y defender a otros de aquellos engañadores que quieren terminar con tu pueblo. Gracias
por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por ser nuestro Dios y porque hoy por el Espíritu Santo te podemos llamar Señor, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro único y suficiente Salvador. Eres tú, Jesús, nuestro único proveedor y el único que merece toda la gloria y la honra. Eres tú, Papá Dios. Gracias, muchas gracias, Señor. Muchas gracias.